Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todo Colección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. El Diccionario de Uso del Español de María Moliner define la bibliofilia como la afición por los libros por cualquiera de sus méritos de contenido o forma. También retrata al bibliófilo como el aficionado a los libros raros y valiosos que se dedica a coleccionarlos. No hay que confundir con la bibliomanía, que es la pasión exagerada por los libros y no justificada. Pero no obstante, el amor por los libros y las ediciones originales, entre otras cosas, definen a los todocoleccionistas de raza. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido al episodio 87, en numeral 87, del podcast del coleccionista. Nuestro invitado, Albert Domenech Alberdi, es licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte. Profesor de secundaria e investigador, autor de diversos tratados y el blog Psicolabis Librorum, dedicado a la bibliografía. Pero ante todo, Albert Domenech es un todocoleccionista de rigor. Buenas, Albert. Gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Muchas gracias a vosotros. Albert, tus primeras lecturas, ¿de qué trataban? Mis primeras, es que yo estoy un chalado de la historia del arte desde pequeño y quedé fascinado en una exposición que hicieron en el año 77 en el Palau de Pedralbes de Barcelona, dedicada a Goya, que el Museo del Prado llevó majas, fusilamientos, etcétera, etcétera. Y quedé fascinado por los grabados de Goya y ahí quedé. Y el primer libro que me compré fue una biografía de Goya ilustrada, etcétera. Sí. Estas son las primeras lecturas y libros de historia, sobre todo. Ya empecé duro en este sentido. Sí. Tenemos entendido que eres un bibliófilo empedernido. ¿Y cuándo te diste cuenta, nos estabas comentando que pequeño, que lo tuyo, la atracción por los libros y los grabados no era normal? Y me di cuenta cuando mi abuelo, que aficionado a la poesía, me dedicó una poesía como bibliófilo. Y yo en ese momento debía tener 16, 17 años. Y es cuando me di cuenta que realmente era una rareza dentro del mundo en el que me movía naturalmente. Es el momento que empiezas a ser consciente que tus aficiones son raras en ese sentido. Y sobre todo en el mundo del grabado. Esta vocación tan temprana te habrá dado tiempo a compilar un montón de piezas interesantes. ¿Nos puedes describir tus colecciones? Claro, yo empecé comprando libros del siglo XVIII, etcétera, con 16, 17 años. En ese momento trabajaba y compaginaba estudios con trabajo y, bueno, parte de lo que ganaba ya lo gastaba en este tema, ¿no? Y sobre todo, mira, el tema de las colecciones son muy variadas, porque depende del momento, pues haces una cosa u otra, pero sobre todo lo que sí determina la colección es sobre todo tema catalán y español, para entendernos, es decir, el ámbito es el hispano y sobre todo en el tema de cultura popular. Pero variado, desde cultura popular, desde impresos religiosos, libros religiosos, hasta erótica, todo siempre en grabado, y fiestas populares, conmemoraciones reales, y últimamente la fotografía del siglo XIX, pues por diversos temas me he puesto bastante con este tema también. Y siempre todo entre el 18 y el 19, sobre todo el 19, que es el que más me gusta para entendernos. Albert, tienes un blog que se llama Psicolabis Librorum. Traducido así de aquella manera, viene a significar aperitivo de libros. Y aquí nos surge la duda, porque está el Piscolabis y Psicolabis, que suenan parecido. Pero lo tuyo, más que un aperitivo, es todo un banquete. ¿De cuántos volúmenes consta tu biblioteca? No, nunca me lo he planteado ni he mirado la cantidad que haya. No te lo sé decir, porque más a más en esto es de tener en cuenta que, claro, hay muchos folletos
muchos impresos de una sola página, de una sola hoja, que son los que para mí tienen más gracia, porque son los más raros que hay, los que se pierden por el camino, y etcétera. Es decir, es una biblioteca compuesta por mucha efímera, que se llama, de documentos que se pueden perder. Esta sería un poco la idea. También unes la pasión con la profesión de docente, la aventura en la educación secundaria. Y bueno, yo siempre digo que colecciono historia, pedazos de historia para entendernos, ¿no? Y realmente me han ayudado mucho para entender, sobre todo un siglo XIX español que es complicadísimo, con muchos matices, y alguna vez, gracias a tener la colección, etcétera, etcétera, alguna pregunta que me ha hecho algún alumno, etcétera, he podido responderla correctamente gracias al archivo personal que tengo, que me ayuda pues a hacer mis investigaciones y que me ayuda también en la docencia. Sí, esto es cierto, sí. Una cosa no se entiende sin la otra. Los tiempos actuales reeditan los grandes asuntos del siglo XIX o el siglo XX. A tu juicio, ¿la sociedad actual con qué siglo anterior tiene más paralelismo? Yo siempre digo que comparar épocas es muy difícil, pero las circunstancias son totalmente diferentes, ¿vale? Entonces es muy difícil. Sí que hay semejanzas para entendernos, pero hay muchas diferencias, ¿no? Y sobre todo desde la llegada de Internet, yo creo que el mundo ha cambiado mucho. Y lo que antes funcionaba de una manera, el cambio es tan radical que funciona de manera diferente. Es como estaríamos en una especie de cuarta revolución industrial o industrial o económica, porque ya la industria ha pasado a ser secundaria, es más un tema económico. Yo creo que estamos en una nueva era y esto cambia y transforma muchísimo la sociedad respecto a lo que hace 20 años. Es decir, tú debes de pensar que, por ejemplo, las Olimpiadas de Barcelona se hicieron sin ni una página web en el 92. Ahora, ¿tú organizarías una cena con tus amigos sin un grupo de WhatsApp? No haríamos nada, ¿no? El mundo ha cambiado tanto que sería imposible organizar ningún evento sin Internet, para entendernos, ¿no? Y esto hace que cualquier paralelismo que hagamos nosotros actualmente, la técnica ha cambiado tanto que es imposible hacer paralelismos. Sí que hay tendencias, porque los humanos somos humanos y tenemos nuestras tendencias, pero paralelismos históricos yo soy muy reacio al tema este. Ahora se habla mucho de la posverdad, la censura y la autocensura, que también se daba en tiempos pasados. Sí, eso, la censura siempre estará, porque tanto censura política, para entendernos, como censura erótica. Es decir, claro, hablando de erotismo, por ejemplo, uno de los temas que toco, claro, cuando un ser humano puede empezar a ver erotismo, pornografía, siempre hay un límite que tú has de poner. Claro, el tema es quién es el censor, quién es el censurado. En política pasa lo mismo. Bueno, los periódicos publican lo que les interesa y lo que no les interesa no publican. La censura es muy amplia. Y precisamente en la Feria del Libro de Barcelona hicimos una exposición sobre el tema de la censura en la imprenta española para hacer una reflexión sobre este tema precisamente. Y el tema de la posverdad es lo que actualmente se lleva, que está de actualidad y siempre está de actualidad, y yo creo que siempre estará de actualidad. Por ejemplo, la censura hay límites, o sea que no hay que darle más vueltas, y todos censuramos. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mi abuela le censuré La Vanguardia, el periódico de Barcelona, porque mis padres fueron de viaje en un país no recuerdo que explotó un conflicto, y lo que hice es retirarle las páginas que hablaban del conflicto para que no se preocupara. Esta es una censura, para entendernos. Ella tenía 80 y pico de años y le censuré el periódico. O sea que todos hacemos algún momento una censura u otra. Antes mencionabas lo del arte erótico, ética y estética. Lo del erotismo y la pornografía, que son asuntos que has tratado en profundidad. ¿La diferencia que está en el poder adquisitivo? No, porque el poder adquisitivo, antes sí, en el siglo XIX sí que era un tema de poder adquisitivo, porque los grabados eran muy caros, pero cuando la imprenta técnicamente llega al fotograbado, para entendernos, que lo que hace es abaratar todos los impresos que se publiquen, etcétera, etcétera. El boom de las novelitas eróticas que se venden clandestinamente, etcétera, etcétera. Y esto sería finales del siglo XIX, principios del XX, y es cuando se hizo el gran momento del boom, que en aquella época se llamaba la ola verde, para entendernos, ¿no? Y es cuando salen en el momento en que se populariza el erotismo, etcétera, es cuando salen todas las ligas contra la pornografía, contra la blasfemia, etcétera, etcétera. Hay toda una reacción oficial en contra
de la popularización de la pornografía. Sí, está documentado, ¿eh? Pero no es un tema económico, es decir, el poder adquisitivo, si es erotismo o pornografía, no depende de esto, sino depende de la estética, para entendernos, ¿eh? Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Eres especialista en el siglo XIX, que fue realmente convulso, caída de absolutismos del antiguo régimen, en España la guerra de independencia, guerras carlistas, 2 revoluciones, la del 48 y la gloriosa de 1864, la Primera República, restauraciones monárquicas, alternancias de partidos, la aproximación a la revolución industrial y, para cerrar, la pérdida de los territorios de ultramar de 1898. En cuanto a la producción bibliográfica, los cambios deben de ser apasionantes con tanto lío. Y por esto el siglo XIX es un siglo apasionante y, por otra parte, para muchas personas, como es tan lioso, pasan olímpicamente en el siglo XIX. Es decir, puede provocar las dos reacciones, ¿no? Y a nivel de producción bibliográfica, claro, es riquísimo, porque es el momento en el que los costes de producción de imprenta se reducen, porque se están industrializando, que el papel cada vez se fabrica con métodos más industrializados, etcétera. Todo esto hace que sea más barato, que los pasquines circulen más, cuando hay más opiniones. Se establece también el régimen liberal con partidos y todo esto hace que el siglo XIX sea muy rico en todo esto. La litografía también es el momento de la litografía y después, para acabar de rematarlo todo, la fotografía, que acabará de hacer la iconografía aún más al alcance de todo el mundo. Es decir, el siglo XIX realmente es fascinante bibliográficamente hablando, por los cambios que comporta. El papel de la prensa y las revistas, los libelos. Hablamos de un siglo lleno de publicaciones satíricas y una actividad editorial frenética en un país con unas tasas de analfabetismo abrumadoras. Sí, en el siglo XIX hay unas tasas de analfabetismo muy fuertes. Y por esto, la expansión de las ideas, de los libelos, etcétera, se hacía públicamente. Es decir, alguien tenía el libelo y lo comentaba. Como nosotros tenemos actualmente grupos de WhatsApp, pues la gente se reunía, comentaba el papel uno leía lo que decía el papel y entonces era la manera de expandir las ideas, ¿no? Los periódicos pasaba lo mismo, es decir, en los talleres alguien compraba el periódico, se leía comunitariamente, se comentaba comunitariamente, se reían de las bromas porque había mucha prensa satírica y todo el mundo se reía de los temas, etcétera, etcétera. Y pues no hemos de olvidar tampoco, finales ya del último tercio del siglo XIX, las cajas de cerillas. Las cajas de cerillas iban ilustradas con muchas ilustraciones, con caricaturas también políticas o ilustraciones estéticas, etcétera, y era la iconografía que había, que circulaba muchísimo por allí. O sea que esto, y los cromos también que circulaban en ese momento. O sea que todo esto hace que sea un siglo muy rico, que hablamos de analfabetismo, pero que más o menos la gente sabía de qué iban las cosas por las lecturas estas comunitarias que se hacían. Y la revolución industrial cuajó mucho antes en otros países que en España. Nos comentabas que la fotografía y los nuevos métodos y técnicas de impresión se extendían por Europa, pero ¿por España también avanzaron tan rápido? A ver, en el caso de la litografía, se introdujo tarde y de muy mala calidad. Es decir, cuando Goya, en su exilio en Burdeos, está haciendo las litografías magníficas en Burdeos, en España empieza a llegar la litografía, y la litografía de una calidad que a mí me gusta porque es muy burda y le veo la gracia que son los inicios, etcétera, pero a nivel europeo de muy mala calidad. En contraste con esto, en Francia se inventa la fotografía en 1839, y ya llega el invento a Barcelona y se empiezan a hacer fotografías. Hizo la primera fotografía en Barcelona, de seguida va a Madrid, es decir, que la fotografía sí que se incorpora muy rápidamente, a diferencia, por ejemplo, de la litografía. Es decir, por causas también de patentes y de monopolios y otras historias, Pero la fotografía sí que se extiende rápidamente en España y vienen muchos fotógrafos de fuera de España a ejercer aquí y a divulgar la fotografía. Y respecto a los libros, porque siempre fueron considerados objetos de valor muy sospechoso con cierta tendencia a la hoguera, ¿cómo han sobrevivido tantas publicaciones prohibidas? Yo siempre digo que es la casualidad, ¿no? Es decir, primero de todo, hemos de lamentar todo lo que se ha publicado y no nos ha llegado y que ha desaparecido. Y a veces sabemos, por tema de referencias,
de que aquello se publicó, que el folleto, sobre todo folletos y cosas efímeras que se publiquen en un momento y aquello desaparece después. Y esto hemos de lamentarlo, ¿no? Pero también nosotros, cuando vaciamos un piso de un familiar que ha muerto, etcétera, ¿qué hacemos? Seleccionamos, esto lo guardo, ¿no? No solo es la censura explícita, sino también hay el tema de nosotros, el momento de conservar, ¿qué hacemos? Pues esto lo pongo, y lo guardo, lo paso a lo paso al otro, y ahí ya se ha perdido mucho material, ¿eh? Yo digo siempre que todos hemos tirado material de familiares que nos han dejado y que, bueno, hemos de hacer limpieza por alguna parte, ¿no? Y aquí se pierde. Entonces, que algunos impresos hayan sobrevivido es a veces pura casualidad, ¿eh? Por esto, en algunos impresos son muy raros, casi más raros que incunables. Es decir, se conservaba antes un incunable que un libro del siglo XIX, barato, pero no, esto es barato, no sirve para nada, pues lo tiro y ya está. Y en cambio el incunable había más tendencia a conservarlo. Sí, la cuestión de la rareza. El siglo XIX desde el punto de vista artístico fue de un talento excepcional, nos comentabas. Los movimientos plásticos y literarios se extienden con la imprenta. Las publicaciones de las novelas por entregas, entre otras, Madame Bovary de Flaubert de 1857. Con Emma llegó el escándalo. Las novelas por entrega fueron un éxito similar, y aquí sí que haríamos un paralelismo, que no soy reticente, al tema de las series de televisiones actuales. Es decir, lo que comentaba antes, que en los talleres en que había diversos trabajadores haciendo un trabajo manual, todos juntos, etcétera, etcétera, liberaban a que sabía leer para que comprara la novela por entregas, que eran por fascículos, para entendernos, y leyera a todos la novela o la entrega de la novela que tocaba cada semana. Y entre todos le pagaban el sueldo, dejaba de trabajar porque estaba leyendo, y entre todos a escote pagaban para poder seguir leyendo todos la novela esta que los tenía enganchados. Y esto fue un éxito fulgurante, y además iban ilustradas con litografías o cromolitografías. Esto fue, y triunfaban autores extranjeros o locales, o sea que había de todo un poco. Nos mencionabas los grabados. Oye, yo siempre tengo una pregunta, ¿por qué esos métodos de producción tan artesanales y con tanta elaboración, cuánto tiempo dedicaba el diseñador, el ilustrador a elaborar un cartel? Porque en los tiempos de Internet esto lleva su tiempo, y en aquellos días, que era todo manual. Bueno, iban rápidos también, es decir, las ilustraciones, el artista, para entendernos, tenía su taller, ahí se distribuían el trabajo, se pasaba litografía, y entonces hacían sus tirajes de litografía, no con la velocidad que se hace actualmente, pero la velocidad era bastante rápida. Te diría que el tema de las silografías, el grabado en madera, también se llegó a industrializar de tal manera que los bloques de silografías se hacían entre varios y se hacían de manera rápida y de manera muy automática. La producción empezó el tema de la técnica a evolucionar y a entrar el tema de la rapidez, porque tenían que publicar la prensa cada semana, y esto requería agilidad de imprenta. Sí, estaba pensando, fue inventar el reloj de bolsillo y ya la liamos. Exacto. No te hemos preguntado, Albert, todavía por las piezas que más valoras, ya sea desde el punto de vista emocional o racional, las joyas de tu biblioteca. Una biblioteca, lo importante es el conjunto, ¿no? Es decir, que cuando tú estás investigando un tema y te interesa, encuentres los libros que te interesan para poder hacer la investigación. Es decir, primero es el conjunto, claro. Depende del momento, te diría unas piezas o otras. Mira, ahora estoy con el tema de la fotografía, por ejemplo, valoro como auténticas joyas fotografías que se llamaban de carte de visite, de un formato muy característico de hace 1860, de caricaturas políticas vinculadas a un álbum que se llamaba Los Borbones en pelota, ¿vale? Y estas fotografías, que además son la clave para mis investigaciones, etcétera, pues para mí es uno de los grandes tesoros que tengo, Después tengo un manuscrito del Jaume I el Conquistador, de Pitarra, que es una obra prohibidísima, satírica, de carácter pornográfico, y otra también, las fábulas futurosóficas de Moratín. Son manuscritos de la época, no son de ellos, porque se hacían copias en aquel momento, pero son. Y después, sobre todo, tengo una buena colección de grabados de monumentos efímeros, que son los temas que también me vuelven locos.
dedicados a entradas reales o túmulos funerarios de reyes, etcétera. Y después, sobre todo, el tema de los primeros libros eróticos españoles del siglo XIX, pues tengo, algunas piezas que son piezas únicas directamente, porque son, para que hayan sobrevivido, son muy, muy raras realmente. O sea que hay un poco de todo, y si me preguntas de mañana o de aquí un mes cuáles son mis piezas favoritas, te contestaría otras, por ejemplo. Es decir, es el conjunto más que nada todo. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. ¿Cómo ves el futuro del libro? El futuro del libro, esta es la pregunta del millón, que diría yo. A ver, yo creo que el libro de literatura, el del placer de la lectura, yo creo que no cambiará nunca, porque el formato es casi perfecto. Es decir, se ha intentado sustituir por el ebook, etcétera, y para viajar sí que es práctico el ebook, etcétera, pero el libro, formato, el tamaño, el poder controlar lo que llevas leído con las páginas que vas pasando, etcétera, etcétera, es un placer que no ha sido sustituido por las máquinas, para entendernos, ¿eh? Ahora bien, yo creo que todos los libros de estudios, de artículos, de tesis, todo esto cambiará. De hecho, los que nos dedicamos a la historia y a la investigación, leemos en PDF muchísimo, porque quedan colgados los artículos en PDF en la red, ahí los consultamos, y a más podemos hacer búsquedas en medio. Por ejemplo, si ahora que se están poniendo las tesis doctorales en red, tú puedes hacer búsquedas directamente dentro de la tesis en las palabras claves que te interesan, ¿no? Es decir, yo creo que toda la parte de investigación irá hacia Internet, para entendernos, pero toda la parte de literatura, yo creo que el formato libro es un formato potente y insubstituible. Nuestros nietos ya lo dirán cómo ha ido la cosa. Estoy muy de acuerdo contigo, Albert. Dialnet, divino tesoro. Y por cierto, si Julio Verne levantara cabeza y conociese Internet. Si Julio Verne levantara la cabeza, se volvería a la tumba directamente. Es decir, en esto quedaría sorprendido, porque yo creo que el tema de Internet era inimaginable en el siglo XIX. Siempre, cuando hablo con los alumnos, siempre les digo, vosotros, de aquí 4 o 5 años, ¿cuál creéis que es la aplicación de Internet que triunfará en la red? Y nadie contesta, porque nadie sabe de aquí 4 o 5 años qué sorpresas nos deparará Internet, ¿no? Es un cambio tan rápido y tan extraordinario que no tiene límite, ¿no? Y Julio Verne pues quedaría fascinado con el tema, sí, seguro. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hablando de digitalización, ¿visitas mucho Todo Colección? ¿Cuáles han sido tus últimas adquisiciones? Y aprovecho de paso para dar un cálido abrazo a los oyentes latinoamericanos. A ver, para mí, y como investigador del arte y sobre todo del mundo de efímera, impresos, etcétera, Todo Colección es una herramienta imprescindible, ¿no? Porque no solo hay por lo que está a la venta, sino por lo que se ha vendido, ¿no? Y muchas veces cuando haces búsquedas, vas a Todo Colección directamente. Todo Colección pasa a ser ya un archivo directo de todo. Y cuando busco alguna cosa muy concreta, voy directamente a Todo Colección, a más de los avisos que haya, etcétera, pero pasa a Todo Colección, la primera página que voy para encontrar algo que me puede interesar y poder contrastar muchas veces, es decir, que es un poco de manual, ¿no? Y las últimas adquisiciones, pues mira, las últimas adquisiciones son un par de estas cartes de visita fotográficas con caricaturas vinculadas a los Borbones, unas caricaturas de San Antonio María Claret con Sor Patrocinio bailando y otras que me interesaban, ¿no? Bueno, son pequeñas adquisiciones que digo yo, pero que ayudan a formar la colección. Albert, próximos proyectos. Primero tengo que terminar 2 artículos que tengo pendientes, ¿vale? Y que los tengo los 2 a la mitad y que les he de rematar para hacer la entrega, ¿no?
Y sobre todo lo que la investigación fuerte que estoy llevando ahora, y que más o menos ya lo he estado comentando, es el tema de replantear el álbum de los Borbones en pelota. Ha sido atribuido a Becker, Ortega, Perea y otros caricaturistas a través de estas fotografías que delatan las fuentes de inspiración de este álbum, etcétera, etcétera, y cambiar la autoría e intentar, pero todo esto es un estudio muy complejo en el que hay el tema de caricatura, imprenta, fotografía, historia por en medio, la revolución de la gloriosa por medio, es decir, que es un tema muy, muy complejo, ¿eh? No es sencilla y estoy intentando vertebrar ya todo el tema para ver si se puede publicar o no. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Estaremos muy atentos y pendientes. Llega el minuto de oro, Albert, el del consejo para el bibliófilo o la bibliófila, considerando que hay muchas más lectoras que lectores. Bueno, aquí no solo lectores y lectoras, sino cuando vas a actos culturales, etcétera, etcétera, el mundo es de las mujeres. Es decir, mayoritariamente las mujeres son las que más interés cultural tienen, etcétera. Es decir, que esto es cierto. Lo que pasa es que el tema de la bibliofilia, quizá vosotros, no sé si toda colección tenéis estadísticas de cuántos hombres o mujeres tenéis como usuarios de toda colección, qué proporción tenéis. Si hay más hombres o más mujeres, ¿lo sabéis esto o no? Sí, hay más hombres, depende de las secciones, ¿no? Pero las mujeres están ganando mucho terreno. Sí, claro, por lógica. Sí. Como tiene que ser. La bibliofilia tiene un tema de fetichismo, para entendernos, ¿no? De buscar las primeras ediciones, las publicaciones raras. Es decir, que es un ámbito muy de colección, ¿no? Mi consejo siempre es que si se compra, has de comprar algo que te motive, que te llene, para entendernos, que te haga ilusión, sin perder nunca la cabeza por temas económicos y, sobre todo, tener muy claro en la bibliofilia que no existen colecciones completas, porque es imposible totalmente, y que si no lo tienes, pues no lo tienes, y hay las bibliotecas públicas para consultarlo y sin ningún problema, vaya. Una muy lúcida observación. Muchas gracias por tu tiempo, Albert. Ha sido todo un placer contar contigo en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta pronto. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que ahora viene Rosalía Romero con noticias muy excitantes. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Las representaciones narrativas del erotismo y la sexualidad han sido constantes a lo largo de la historia, también su censura. En la Edad Media, los cuentos de Canterbury, uno de los textos más importantes de la lengua inglesa, ya dieron de qué hablar e incomodaron a las autoridades con su lenguaje obsceno, las anécdotas de corte sexual y las lecturas con doble sentido. Comprometido el contenido, pero no el valor literario de la obra. Hoy es posible encontrar ediciones que recortan sus líneas más polémicas. En el siglo XVIII, Justin o los infortunios de la virtud acapara la atención de las autoridades. La obra más conocida del Marqués de Sade fue escrita en 1789 y publicada 2 años después. 2 hermanas con personalidad y destino muy diferentes que vivieron todo tipo de situaciones de carácter sexual encarnan esta polémica historia que no dejó en buen lugar al escritor francés. Por su parte, Kate Chopin nos muestra en su obra El despertar la libertad de las mujeres dentro de una sociedad patriarcal. Publicada en 1899, la escritora norteamericana nos describe la rebelión y crisis de una mujer que empieza a sentir que no es feliz con su vida. Una novela condenada por revelar abiertamente los prejuicios morales de la época y que no circuló durante medio siglo hasta hacer peligrar la carrera literaria de su autora. Una de las obras más polémicas del siglo XX es El amante de Lady Chatterley. Escrita en 1928, su autor aborda el adulterio y los deseos reprimidos a través de imágenes explícitas y lenguaje soez que provocaron la prohibición de este libro en Reino Unido hasta 1960. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Dale al me gusta o déjanos un comentario y suscríbete al podcast del coleccionista. Ya sabes, es fácil, gratis, libre de impuestos y lo más importante, te entretiene.
Si quieres sumarte a esta aventura divulgadora, envíanos un email a comunicación@todocolección.net. Así conoceremos a más protagonistas que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo. Con los tiempos que corren, te animo a que te cuides más. También te recomiendo que utilices el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC. Así todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más bibliófilos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.